No existe emoción, solo existe paz. No existe ignorancia, solo existe conocimiento. No existe pasión, solo existe serenidad. No existe caos, solo existe armonía. No existe muerte, solo existe la fuerza. Bienvenidos valientes, soy Noé de Sala de Hielo. Estas 5 afirmaciones o creencias son las que forjan desde su infancia a cualquier Jedi que se precie, siendo fundamentales para el desarrollo y la filosofía de esta antigua, mística y respetada orden. ¿Queréis saber más de estos fascinantes caballeros? ¿Os gustaría conocer mejor la procedencia de Rey? Sin más dilación lo descubrimos juntos. Con el fin de entender mejor la situación y el carácter de los miembros de esta orden, lo primero será arrojar luz sobre el origen de dichos caballeros Jedi. Inicialmente y de manera un tanto primitiva, la orden se formó como un grupo de estudio filosófico situado en un templo del planeta Zaithon. Eran conocidos como guardianes de la fuerza y la justicia en la galaxia, así como las autoridades místicas de la fuerza y de los sables de luz. Su principal característica era la calma y la quietud, carácter por el cual eran ideales agentes de la paz, inspirando con este comportamiento al resto de ciudadanos de la galaxia. El camino de un Jedi se basaba en el más profundo compromiso y en una mente recta a la par que astuta. Para el completo desarrollo de las aptitudes, era imprescindible comenzar el entrenamiento desde una muy temprana edad o incluso desde el nacimiento, siendo considerados de este modo aprendices o padawans. Dichas aptitudes se exploraban desde el prisma del pensamiento racional, la paciencia y la benevolencia, siendo las emociones contrarias y desagradables, tales como el miedo, el odio o la ira, las que forman parte del prisma del lado oscuro. Pero no nos adelantemos, esta vertiente de la fuerza la ampliaremos en el próximo vídeo. Todo Jedi se supeditaba a sabiduría y paciencia, combinada solo de manera excepcional e imprescindible con la acción rápida y decisiva. El comienzo del ocaso para nuestros caballeros fue el acontecimiento conocido como la Orden 66. Gracias al Conde Dooku, a todo clon del ejército de la República Galáctica se le implantó un biochip por el cual, al ser activado el protocolo a manos de Palpatine, todo clon vería a un Jedi como una posible amenaza, terminando así con su existencia a lo largo de la galaxia. Pocos fueron los que sobrevivieron a este acto, entre los cuales encontramos al maestro Yoda, exiliado al planeta Dagobah, y a Obi-Wan Kenobi, exiliado al planeta Tatooine. Hasta la actualidad, muchas son las teorías de la procedencia de Rey, la futura esperanza de la fuerza, pero ¿la conocemos bien? Se trata de una niña humana nacida 11 años después de la batalla de Endor, abandonada por su familia a su suerte en el planeta Jakku, un planeta desértico donde los haya de las extensiones occidentales de la galaxia. Rey creció perfeccionando sus habilidades y lenguaje con el firme convencimiento del regreso de su familia, en el cementerio de naves estelares y en el puesto avanzado de Nima. Con el paso de los años y a pesar de estar rodeada por decadencia y negatividad, en ella solo se atisba optimismo y compasión hacia los demás, rasgos ligados inexorablemente al lado luminoso de la fuerza. ¿Podrá Rey dominarla? ¿Sabéis por qué sientes atracción hacia el sable de luz Skywalker? Gracias a Maz Kanata, una mujer pirata con más de 1000 años, propietaria del castillo sede de contrabandistas y viajeros en el planeta Takodana, Rey siente la intensa llamada de la fuerza. Al entrar en contacto con el sable de luz, adquiere unas visiones, abrumadoras en principio pero reveladoras a la postre. Se escucha a sí misma gritando «vuelve», no será casualidad, ya que inconscientemente recuerda el abandono de su familia. Esto nos revela que ella es la que utiliza la fuerza de manera totalmente involuntaria, y que no es el sable quien la llama, sino una proyección de su sensibilidad a la fuerza en el sable inerte. ¿Quién abandonó a Rey a su suerte en el planeta Jakku cuando era solo una niña? ¿Cuál es su procedencia? Varias son las teorías que apuntan en esta dirección.
La primera nos dirige a pensar que su ascendencia proviene de la familia Skywalker, siendo descendencia de Luke. La segunda nos indica que podría tener sangre de Obi-Wan Kenobi, mientras estuvo tantos años exiliado en Tatooine, planeta muy similar en condiciones atmosféricas a Jakku. Y la última, y no por ello menos importante, sería una procedencia desconocida, siendo hija de un piloto rebelde y un soldado imperial cualquiera. ¿Cuál de los tres creéis que será el origen de nuestra nueva heroína? Con esta pregunta llegamos al final del vídeo, pero ahora os toca a vosotros. Decidme lo que se os ocurra en la caja de comentarios, o seguid a Sala de Hielo en Twitter, Facebook o Instagram. Estaré encantado de poder contestaros. De corazón, muchísimas gracias por verme o escucharme. Si os ha gustado el contenido, por favor dadle un like, suscribíos y compartid en vuestras redes. Eso siempre es de gran ayuda. Solo me queda despedirme y desearos que la fuerza os acompañe. Muchas gracias, valientes. Nos vemos o nos oímos siempre y cuando vosotros queráis. Chao, chao.